Esto es Territorio en Movimiento, un espacio para el análisis, el debate y la reflexión informada sobre los temas coyunturales que definen nuestra realidad. Bienvenidos. Muy buenas noches, ya estamos aquí en una emisión más de Territorio en Movimiento. Y bueno, hoy estamos abordando pues un tema que nos consternó, una tragedia. Una tragedia nacional. En la zona arqueológica de Teotihuacán, donde pues un personaje completamente fuera de toda lógica pues abrió fuego contra los visitantes que se encontraban en la zona arqueológica de Teotihuacán. Y bueno, me acompaña mi querido Frank Aguirre. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio y la confianza en invitarnos. Esta tarde, noche, para hablar sobre este asunto, porque indudablemente, como venimos sosteniendo en este programa, pues la desinformación, la sobresaturación, la cantidad de especulaciones que hay siempre alrededor y obviamente una incansable oposición al gobierno federal o a todo lo que se parezca o sea cercano a la presidenta, pues hay un golpeteo sistemático, ¿no? Y cualquier acontecimiento, un choque en alguna esquina de una avenida, algo que no tenga relación, sí, claro, se busca la manera de cómo relacionarlo, ¿no? Y entonces, Frank, pues bienvenido, ya estamos aquí. Muchas gracias, un saludo ya a todos los que nos están viendo y escuchando, también ahí atrás en los controles, gracias por la chamba, ¿no?, que hacen, a todos los que están también compartiendo la información ahí en las redes sociales. Y bueno, empezar primero que lo ocurrido en Teotihuacán es un hecho gravísimo. No es una mujer perdió la vida, hay un menor de edad involucrado y una comunidad afectada, ¿no? Sobre todo de quienes degustan y se deleitan de la cultura mexicana. Es un lugar icónico para todos los mexicanos, aunque no seamos del centro del país. Es algo que se reconoce de reojo, ¿no? Teotihuacán. Y me parece que antes de cualquier análisis hay que poner al centro a las víctimas y a sus familias, ¿no? Por eso, como decías hace rato, esta raja política, ¿no?, que está haciendo la derecha aquí en México de echarle la culpa a la presidenta, pues me parece muy bajo porque deja de lado los protagonistas, ¿no?, de esta tragedia, que son las víctimas y que además no invisibilizan la búsqueda de la justicia, el resarcir el daño y la no repetición, que me parece que son los 3 puntos importantes en este tema. Y creo que, hablando, ¿no?, de texto y contexto, es un ataque armado en una zona turística, como dije hace rato, muy reconocida, que genera un impacto internacional. Hay víctimas canadienses, la persona que falleció es de Canadá, entre ellos hay menores de edad brasileños. Y el agresor pues termina quitándose la vida ahí en la pirámide de la luna. Y bueno, independientemente de la necesidad que haya un esclarecimiento directo, que no exime la investigación, la FGR ya está investigando, ya se identificó al agresor, él públicamente se identifica con ideología de ultraderecha. Entonces toda esta teoría de la conspiración que está haciendo precisamente el Partido de Acción Nacional desde el Senado y sus voceros, ¿no?, que desinforman todos los días, pagado con nuestros impuestos, que su sueldo lo devengan de nuestros impuestos, pues me parece muy lamentable, como decía yo hace rato, no solo porque hacen raja política y revictimizan, ¿no?, a las personas que fueron vulneradas en ese lugar, en esta tragedia, pero también que desinforman de una manera muy descarada, ¿no? Ellos están diciendo que, por resumir, ¿no?, al ratito seguramente tenemos un segmento más amplio al respecto, pero en resumidas formas decían que esto es consecuencia de la xenofobia que ha generado el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando el tirador, ¿no?, y la persona que termina disparando a las víctimas en la pirámide de la luna y en Teotihuacán es una persona que públicamente en sus redes sociales se manifiesta como alguien de
ultraderecha que le gusta, que se deleita del nazismo, del fascismo, y que además estuvo traumado, ¿no?, con la masacre en Columbine o todas las balaceras que se han dado ya en Estados Unidos. Claro, indudablemente, y a mí mucho de lo que me llama la atención, yo lo veía en algún documental hace algún tiempo, cómo siempre en estos acontecimientos toda la atención se centra en el personaje agresor, ¿no? Al punto que incluso hasta se mitifican, ¿no? Esta lógica de traer una fotografía o elementos, referencias a Columbine, que a lo mejor valdría la pena, si puedes, perdón que te interrumpa, para quienes no conozcan la masacre de Columbine, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí en Estados Unidos? En Michigan, un par de estudiantes, después de tomar su clase de boliche, fueron a sus casilleros, algo cotidiano en las escuelas norteamericanas, sacaron armas largas y abrieron fuego. Que las compraron en Walmart, ¿no? Fueron compradas en Walmart, menores de edad, y que obviamente abrió toda una discusión importante en aquel entonces sobre la posesión de armas y la facilidad con la que se pueden adquirir. Abrieron fuego, no recuerdo a cuántas personas mataron en esa masacre, fueron decenas de jóvenes de edad, sí, y otras tantas decenas de heridos, y de igual manera al terminar o al verse acorralados, pues se quitan la vida, ¿no? Entonces... estos personajes los mitificaron, ¿no? Muchísimos digamos, comunidades de internet, de la dark web, muchos de gente que sigue, ¿no?, esta teoría de los incel y de ultraderecha, son dos personajes míticos, ¿no?, entre estas comunidades radicalizadas. Así es, y que indudablemente en los años posteriores se han seguido sucediendo acontecimientos similares. En México, valga decirlo, son casos relativamente excepcionales, ¿no? Es decir, no es algo cotidiano en México. En el vecino país sí es algo muy cotidiano. Muy común. Es algo que pasa casi cada semana. ¿No? Personas que con la capacidad y la facilidad con la que se pueden adquirir armas en tiendas departamentales, ¿no? Voy por Hay un documental al respecto, ¿no? Voy por los pañales y voy por un rifle, una AK, ¿no? Voy por mi escopeta y algo de municiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, en nuestro país sí es algo raro, pues, ¿no? O sea, sí es algo raro que personas abran fuego en lugares públicos. Sabemos que hay un tema de seguridad, sabemos que hay todos estos situaciones de ejecuciones entre los cárteles, que no es una cosa menor, indudablemente, pero en lo que tiene que ver con estos asesinos que de repente, personajes que llevan lógica o cotidianamente una vida normal y que de pronto tienen un episodio de disociación y abren fuego contra desconocidos, ¿no? En ese sentido no es algo común. Julio César Jasso Ramírez es el nombre de este personaje, 27 años de edad, una persona joven, y que bueno, el 20 de abril pues abre fuego en esta zona arqueológica de Teotihuacán, que además, dicho sea de paso, pues es una de las zonas junto con Chichén Itzá en Mérida, son las más asistidas, yo creo, ¿no? Icónicas, más conocidas o más famosas, no sé si las más importantes, ya los arqueólogos especialistas podrán tener ahí algún otro juicio valorativo al respecto, pero inevitablemente hay que decirlo, pues es una zona muy asistida. Fue una tragedia porque no solamente la tragedia física contra los heridos y las personas que mueren, que nadie debiera morir y herirse en una circunstancia así, sino todo lo que paralizas. O sea, hay una cantidad enorme de gente que tiene preparadas sus vacaciones, que tenía comprados sus boletos, la gente de los artesanos, los guías, toda la economía que hay alrededor, que indudablemente se paralizará en semanas, en días, no sé, los protocolos que tendrán que establecerse, y creo que sí es de muy bajo nivel, como bien lo decías, esta intención de descalificar y de
estas hashtags que empezaron a salir de no vengan a México, no vengan al Mundial, la inseguridad, en cualquier momento puedes morir, etcétera. Habla de una violencia mediática también, pues, ¿no? Decía una compañera de por aquí en el 91.1 que los periodistas le tienen un nombre que se llama terrorismo digital, ¿no? Sí. Entonces, creo que en ese plano, ahorita vamos a ver en el próximo segmento los millones de mexicanos, de turistas extranjeros que visitan el país, además de los miles, cientos de miles que se quedan a vivir en el país o que están buscando un trámite migratorio para quedarse, a radicar, a trabajar, etcétera. Pues si lo dividimos en los casos de violencia que ha habido al respecto, pues es un caso que estadísticamente no tiene una preponderancia para hablar de un tema de inseguridad para la gente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a un corte informativo y volvemos ahorita aquí en Territorio en Movimiento. Vamos a un breve corte. En un momento continuamos. Para las fugas. Y recuerda que en Baja California Sur, cada gota cuenta. Cuidémosla hoy para vivir mañana. Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur. Nuestros acuíferos están al límite. Cada año llueve menos y cada año somos más. El problema no está en el futuro, es ahora. ¿Qué puedes hacer? Instala regaderas ahorradoras, reutiliza el agua en tu hogar, reporta fugas en tu colonia y repara las que tengas en casa. En Baja California Sur, el agua se cuida. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Cada gota cuenta y empieza contigo. Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur. ¿Sabes cuánta agua usas cada día? ¿200 litros? En Baja California Sur, usamos 250 litros por persona, cada día. ¿Y si cierro la llave mientras me lavo los dientes? Ahorras hasta 10 litros. Y si reparas esa fuga, 30 litros más. En Baja California Sur, cada gota cuenta. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Cuidémosla hoy para vivir mañana. Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur. Baja California Sur es uno de los estados con mayor estrés hídrico. Con solo 200 milímetros de lluvia al año, cada gota es un tesoro. El 75% de nuestra agua viene de acuíferos que estamos agotando. Este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, haz tu parte. Cierra la llave al lavarte los dientes, repara las fugas y recuerda que en Baja California Sur, cada gota cuenta. Cuidémosla hoy para vivir mañana. Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur. Nuestros acuíferos están al límite. Cada año llueve menos y cada año somos más. El problema no está en el futuro, es ahora. ¿Qué puedes hacer? Instala regaderas ahorradoras, reutiliza el agua en tu hogar, reporta fugas en tu colonia y repara las que tengas en casa. En Baja California Sur, el agua se cuida. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Cada gota cuenta y empieza contigo. Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur. ¿Sabes cuánta agua usas cada día? ¿200 litros? En Baja California Sur, usamos 250 litros por persona, cada día. ¿Y si cierro la llave mientras me lavo los dientes? Ahorras hasta 10 litros. Y si reparas esa fuga, 30 litros más. En Baja California Sur, cada gota cuenta. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Cuidémosla hoy para vivir mañana. Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur.
Baja California Sur es uno de los estados con mayor estrés hídrico. Con solo 200 milímetros de lluvia al año, cada gota es un tesoro. El 75% de nuestra agua viene de acuíferos que estamos agotando. Este 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Estamos de regreso en Territorio en Movimiento. Ya estamos de vuelta aquí en Territorio en Movimiento y estamos hablando sobre este triste y lamentable acontecimiento de un personaje solitario, porque valga decirlo, no pertenece a alguna organización. Hasta donde sabemos ahora. No pertenece a alguna organización, no responde a algún plan, las investigaciones que han surgido a partir de hace 3 días al día de hoy o a este momento. No está vinculado a algún grupo delictivo, criminal, alguna red como tal, salvo sí la pertenencia, la participación en chats, chats que mencionas en el bajo mundo de las redes, 4chan y más, la dark web, donde personajes que siguen o que mitifican o glorifican a este tipo de personajes, de asesinos seriales, etcétera, que obviamente es una alarma para nuestro país que haya personajes que estén vinculándose en este sentido. A veces, como se dice mucho ahora, este término de los chavitos alucines, ¿no? Sí. Entonces, mientras queda en eso, puedes decir, bueno, no es algo precisamente agradable, pero ya de pasar, de ver algunas páginas, de dar algunos likes o de comentar algunas opiniones a pasar a la acción, pues obviamente habrá que establecer ciertos criterios. Pero valga decirlo, veíamos ahorita en el 2024, estamos hablando de 45 millones de visitantes, de turistas extranjeros que vinieron a México. En el 2025, aproximadamente entre 48 millones de visitantes, y los que transitan por México, ya la sumatoria se va a 98 millones, ¿no? Es decir, si bien la violencia que implica decesos o asesinatos de alto impacto está meramente vinculado a los ajustes, a las rencillas, a los grupos criminales, ¿no? Al crimen organizado, no es una sistemática en nuestro país contra turistas. De hecho, en voz de los propios turistas, México es uno de los países donde más se sienten a gusto, donde mejor son tratados los extranjeros, al punto donde hay un tema sobre el malinchismo, ¿no? Lo vemos aquí en Los Cabos, donde el trato preferencial que se les da a los extranjeros por encima incluso de los connacionales es un debate que hemos tenido y discusiones y corajes que hemos hecho muchas veces, ¿no? Sí, yo quisiera regresar a algo que mencionaste en el segmento anterior sobre la estabilidad mental, ¿no? Del el victimario, se dice así. Uh-huh. Y me parece que sobre violencia y salud mental hay que tener cuidado y no simplificar esta situación. O sea, no es que hasta el momento haya las investigaciones mencionado que tiene algún padecimiento mental, pero es una de investigación que se sospecha, y me parece que es bien importante, porque lo he visto en las redes sociales al respecto de este tema, que no todo problema de salud mental genera violencia, ¿no? De hecho, la mayoría de las personas con padecimientos mentales, emocionales, no son violentos, y lo que sí me parece clave es la detección temprana, la atención y el acompañamiento. Ese es tú hace rato, ¿no? La importancia de empezar, como lo hace el FBI en Estados Unidos, de la policía cibernética, pues ver estos foros, dónde se dan, cómo se dan, quiénes participan, y qué tanto lo tratan de materializar las amenazas que se vierten, ¿no? en estos espacios ocultos, como seguramente es este caso, ¿no? Es un patrón muy conocido, no nada más en Estados Unidos o en México, alrededor del mundo, de cómo este tipo de personajes radicalizados, que se autodeterminan incel, que son fanáticos del fascismo, del nazismo y de estas masacres, ¿no? Norteamericanas,
pues empiezan con estos patrones de consumo y luego de amenazas y luego de planes y terminan materializando sus amenazas, ¿no? Entonces, me parece que en la política pública para impedir la no repetición sería, pues eso, ¿no? Que la policía cibernética amplíe sus redes a estos espacios. Y volviendo al tema que yo decía, ¿no? Sobre violencia y salud mental, concluir que me parece que una de las señales de alarma, y lo vimos en una serie muy famosa, ¿cómo se llamaba? Adolescence, era la de Netflix, que fue muy, muy famosa, que en resumen habla, ¿no? Cómo se han cómo ahora, o las generaciones de ahora, la tuya, la mía, antes nuestros padres le temían a la calle, ¿no? ¿Dónde va a andar de vago y con quién se va a juntar? Ahora el callejón sin salida, ¿no? O la calle, son o los malos ejemplos son las redes sociales, ¿no? Y no necesariamente Facebook, Instagram, TikTok, sino hay muchas otras cosas, se ha diversificado y hay una serie Netflix muy famosa, Adolescence, que habla al respecto, en resumen, de cómo un chavo que lo bulean y que no sabe cómo entablar relación afectiva con el sexo opuesto, tiende a ser rechazado y a radicalizar su rechazo en este tipo de grupos que se autodeterminan como incel, que culpan a las mujeres porque ellos no saben cómo relacionarse con ellas, ¿no? En resumen, que es machismo exorbitante, perdón. Y vemos en esta serie cómo el aislamiento extremo, la fijación con la violencia y los discursos de odio son patrones que terminan en algunas de las ocasiones en tragedias como la que vivimos en Teotihuacán. Claro, y en ese sentido, pues obviamente para nosotros es muy importante dejar en claro para la población, para la gente extranjera que pudiera estar viendo este programa, ojalá no es un lugar inseguro, ¿no? En términos de lo que implique de una agresión por ser extranjeros o de una agresión como tal. Sí, la xenofobia, ¿no? Es algo característico en México, ¿no? Que ha habido por los debates sobre la gentrificación y por estas cuestiones, pues claro, ¿no? Si hay un reconocimiento de un conflicto y de un problema social que sí está ligado indudablemente a los extranjeros en prácticamente todos los territorios de nuestro país. No es un debate que tengamos que omitir por pudor o por decencia, ¿no? O sea, las cosas se hablan del grupo que genere algún tipo de conflicto, pero de ahí a llevarlo a un extremo de un crimen como tal, de alto impacto, ya es una exageración. Y en ese sentido, los sitios arqueológicos de México, además, valga decirlo, son una de las fuentes de admiración, de captación, de visita más importantes del mundo, ¿no? No es una cuestión... México está en el top 5 de los países con más turismo en el mundo, ¿no? Entonces, atentar contra esta potencia que representamos y que muy paradójicamente la gran potencia cultural de nuestro país son precisamente a esos morenos, esos indios que muchas veces la derecha ridiculiza, invisibilizó por siglos, por décadas los masacró, ¿no? Y que hoy por fin en un gobierno de izquierda a partir de Andrés Manuel López Obrador ha venido existiendo una reivindicación de los pueblos originarios y del valor cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, también el lugar tiene que ver mucho cómo una persona que se identifica con el nazismo, que se identifica con la derecha, la ultraderecha racista, comete un crimen de odio contra personas desconocidas en un territorio identificado a nuestros pueblos originarios, ¿no? Que está muy interesante porque saliéndome un poquito del tema, ¿no? Teotihuacán tiene un gran enigma que es
no sabemos a qué cultura pertenece hasta la fecha, ¿no? Sabemos que por ahí los mexicas, ¿no? Hace muchos siglos llegaron ahí y se dieron cuenta que antes que ellos habían estado los mayas, y creo que la línea histórica, ¿no? Arqueológica llega hasta ahí, si mal no recuerdo. O sea, cuando llegaron los mayas, ellos también ya sabían que ese espacio ya existía ahí. Y bueno, como dices, ¿no? Es esa carga simbólica, ese enigma que hay y ese atentado, ¿no? A nuestra cultura es paradójico, me parece, que venga por parte de la ultraderecha. Y hace rato, fuera del aire, estábamos hablando, ¿no? De también las paradojas que hay y los contrastes. Me parece que cuando la izquierda, ¿no? levanta un arma, pues es cuando se busca la reforma, ¿no? A través de la reforma a través de la revolución o de las revoluciones, por ganar más derechos, por buscar el bien común. Y la derecha, cuando se arma la derecha, siempre es para violentar al más vulnerable, a la clase social más baja, y al que está desarmado. Al que está desarmado, exacto, ¿no? Eso me refiero con el más vulnerable, a diferencia de la lucha armada de la izquierda, en donde se ha dado, siempre ha sido pues contra grandes potencias, ¿no? Muy bien, pues con esta reflexión vamos a nuestro siguiente corte informativo y estamos aquí en Territorio en Movimiento. Volvemos en un minuto. Vamos a un breve corte. En un momento. Lavarte los dientes, repara las fugas y recuerda que en Baja California Sur, cada gota cuenta. Cuidémosla hoy para vivir mañana. Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur. Nuestros acuíferos están al límite. Cada año llueve menos y cada año somos más. El problema no está en el futuro, es ahora. ¿Qué puedes hacer? Instala regaderas ahorradoras, reutiliza el agua en tu hogar, reporta fugas en tu colonia y repara las que tengas en casa. En Baja California Sur, el agua se cuida. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Cada gota cuenta y empieza contigo. Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur. ¿Sabes cuánta agua usas cada día? ¿200 litros? En Baja California Sur, usamos 250 litros por persona, cada día. ¿Y si cierro la llave mientras me lavo los dientes? Ahorras hasta 10 litros. Y si reparas esa fuga, 30 litros más. En Baja California Sur, cada gota cuenta. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Cuidémosla hoy para vivir mañana. Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur. Baja California Sur es uno de los estados con mayor estrés hídrico. Con solo 200 milímetros de lluvia al año, cada gota es un tesoro. El 75% de nuestra agua viene de acuíferos que estamos agotando. Este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, haz tu parte. Cierra la llave al lavarte los dientes, repara las fugas y recuerda que en Baja California Sur, cada gota cuenta. Cuidémosla hoy para vivir mañana. Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur. Nuestros acuíferos están al límite. Cada año llueve menos y cada año somos más. El problema no está en el futuro, es ahora. ¿Qué puedes hacer? Instala regaderas ahorradoras, reutiliza el agua en tu hogar, reporta fugas en tu colonia y repara las que tengas en casa. En Baja California Sur, el agua se cuida. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Cada gota cuenta y empieza contigo. Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur. ¿Sabes cuánta agua usas cada día? ¿200 litros? En Baja California Sur, usamos 250 litros por persona, cada día. ¿Y si cierro la llave mientras me lavo los dientes? Ahorras hasta 10 litros. Y si reparas esa fuga, 30 litros más. En Baja California Sur, cada gota cuenta. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Cuidémosla hoy para vivir mañana. Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur.
Baja California Sur es uno de los estados con mayor estrés hídrico. Con solo 200 milímetros de lluvia al año, cada gota es un tesoro. El 75% de nuestra agua viene de acuíferos que están... Estamos de regreso en Territorio en Movimiento. Estamos de vuelta aquí en Territorio en Movimiento. Estoy con mi estimado amigo Frank Aguirre y estamos aquí hablando sobre lo acontecido el 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán. Hablábamos ahorita fuera del aire y es el punto. Hay un video que estuvo circulando, bueno, una especie de video, porque en realidad eso, se ve un momento en el que una persona que es falso, ¿no? Que está en este grupo de rehenes que quedan en una de las plataformas, pues empieza a grabar, pero obviamente todo parece indicar que está sobre el teléfono, y empieza a grabar y se escucha una supuesta, pues, el supuesto discurso de este personaje, donde está amenazando, donde está ofendiendo, vejando verbalmente a las personas, y tú vete, y tú quédate, y a ti te da, y tú, ¿no? Todo este contexto donde además llama la atención que el personaje habla más parecido a un español que a un mexicano, ¿no? Y este compañero oriundo del estado de Guerrero. Entonces, contrasta mucho, en principio, la terminología que utiliza, el vosotros, el os digo, ¿no? Follar, estos términos que no son términos que se usen en el castellano mexicano. Sí. Y otro elemento importante sobre este video, que circuló mucho, que está circulando mucho como un video que ilustra lo que vivieron las personas que estuvieron ahí, es que nunca se escuchan las detonaciones. Y los videos que existen desde desde otros ángulos, se ve al tipo que eventualmente está tirando disparos al aire, está tirando disparos así como que muy a diestra y siniestra, mientras se ve que está hablando y gritoneando, etcétera, ¿no? Entonces, no coincide, digamos, las imágenes pocas que hay sobre el acontecimiento con este video, que parecía que es el video como ahí más cercano, donde escuchas qué es lo que se decía. Nunca hay detonaciones, ¿no? Entonces, que eso es lo que hablábamos también, ¿no? Esta parte de la infodemia sistemática que vivimos en el mundo, y que obviamente pues nosotros aquí en México la combatimos todos los días, la padecemos todos los días, y que inevitablemente pues estamos expuestos a ella, ¿no? Sí, justamente hablábamos en otros segmentos sobre cómo justamente el contenido de ese video es el que usa la derecha aquí en México para desarrollar esta narrativa de que esta política pública que tuvo Andrés Manuel de exigir, por poner un ejemplo de muchos que pusieron, ¿no? Exigir que el gobierno español reconozca, ¿no? Las tragedias que cometieron durante la colonización, que eso es ser xenofóbico con los españoles, que dista muchísimo, ¿no? de la verdad. Racista al revés, ¿no? Sí, claro, ¿no? El racismo inverso, le dicen. Entonces, sí, este es el video que está utilizando, ¿no? Para justificar esa narrativa. Y como dices, ¿no? Hay muchos análisis en internet que pues están desmenuzándolo como parece fabricado. Y otra de las teorías que está desarrollando la derecha es, o la oposición más que nada, es que hay una falta de estrategia de seguridad, y que esto fue un ataque permitido por parte del gobierno mexicano para justificar medidas marciales, ¿no? Para que haya más militarización en el país. Y es el mismo guión que vienen usando de un México desgobernado desde 2018, 2021, 2024, de la dictadura exactamente, cuando sigue habiendo un montón de medios que incluso están presentes en la mañanera. ¿Y cómo es que puede haber dictadura y falta de libertad de expresión cuando tienen un espacio preponderante, ¿no? en un lugar tan importante para la comunicación oficialista como es la mañanera de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum? Sí, a mí me gustó mucho el posicionamiento que tuvo Noroña
recientemente en el Senado con respecto a la intervención y también el deceso desafortunado de 2 agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua, que eso lo vamos a hablar el próximo jueves aquí con más calma, que es otro gran tema, donde Noroña les decía en el tono tradicional de confrontativo y contestatario de Noroña, si fuéramos una dictadura no nos lo dirían, ¿no? O sea, si estuviéramos vinculados a los crímenes, si fuéramos un narcogobierno, ni la boca abrirían, ¿no? Entonces, en ese sentido, la dictadura, la represión, la persecución política, es muy contrastante a una policía en el Zócalo persiguiendo las casas de campaña vacías de los manifestantes, custodiándolos, que no les pase nada, no hay una persecución a los periodistas. Ellos, ahora que un presidente o una presidenta les contesten y digan el nombre de Proceso, el Universal, el periodista tal dijo esto y aquí tenemos las estadísticas y aquí tenemos la información, ahora resulta ser que el diálogo de la fuente primaria, que es el gobierno, es un ataque, sí, ¿no? O sea, es decir, la dinámica entonces para que no se ataque es, tú puedes decir cualquier cantidad de mentiras, de falsedades, y tenemos que guardar silencio como gobierno para no sentir, que no se sientan atacados los muchachos. La falta de ¿no? responsabilidad efectiva. Decías hace rato algo muy chistoso, bueno, no lo decías tú, pero me hizo recordar algo muy chistoso de la desinformación que se ha estado dando recientemente al tema que estamos abordando de la masacre allá en Teotihuacán. Y justamente un canal de televisión nacional muy reconocido por desinformar desde hace varias décadas, pasaba en una de sus imágenes mientras hablaban de la tragedia, ponían una pirámide de Chichén Itzá cuando pues la tragedia se dio en Teotihuacán, ¿no? Entonces ese es el nivel de infodemia y de desinformación que maneja, ¿no? Ni siquiera se toman la seriedad de poner las imágenes del lugar correcto, ¿no? A ese nivel de caricatura me parece que se ha convertido estos medios que desinforman, y justamente no es por hacer lisonja, por hacer la barba, pero espacios espacios como este, ¿no? Como Territorio en Movimiento, me parecen tan sagrados para poder cruzar y sacarle la vuelta al cerco mediático que están generando pues este tipo de cadenas nacionales. Claro, porque al final de cuentas la única estrategia que tiene la oposición o que tiene la derecha, pues es justamente la desinformación. Mentira. O sea, no hay un proyecto, ya lo hemos dicho en otros momentos, cuando hemos hablado que del comunismo chino y cuando hemos hablado de todo lo que hemos hablado aquí en este espacio, pues no hay un proyecto, ¿no? O sea, y la verdad es que es lamentable, independientemente de que no simpaticemos con las derechas del mundo, es lamentable que en nuestro país no haya una oposición seria que tenga la posibilidad de presentar una alternativa y que implique que la izquierda en el poder tenga la obligatoriedad de ser mucho más fino, de ser mucho más congruente, de ser mucho más cuidadoso de sus perfiles, de todo este asunto, porque no hay una presión propiamente dicha desde la perspectiva de la oposición. Y la oposición, lo recuerdo mucho cuando este grupo de Frena de Pedro Ferriz de Con, que filtran este audio donde dice, pues sí, hemos perdido todo, pero tenemos mucho dinero, nos quedamos con mucho dinero, ¿no? Y claro, ¿no? O sea, es lo que les interesa realmente, lo que siempre les interesó. Hay un tema a unos nos mueven las convicciones y a otros los mueven los intereses, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, lo hemos visto, lo hablamos también aquí cuando la generación Z, la cantidad de dinero, las carretadas de dinero que le invirtieron en difusión, y en qué quedó, nada. Hoy es un pasaje que técnicamente olvidado, no devino en un movimiento, no se mantuvo, no se sostuvo nada, fue una llamarada de petate, como se decía antes. El tema del movimiento del sombrero. Por ahí anda otro partidito, ¿no? Que sí logró el registro. ¿En qué quedó esa cosa de puro reciclado del PAN y del PRD? Pues no sé, pero lo proponemos como tema. Entonces, ¿dónde está la oposición? Ese sería un tema de ¿dónde está la oposición? Digo, no somos quien para andarles buscando dónde están, ¿verdad?
pero podríamos dedicarle un programa para analizarlo. Pero a eso voy, ¿no? O sea, de alguna manera el hecho de que la información en nuestro país, por no decir que en todo el mundo, pero específicamente en nuestro país, es complicado realmente encontrar un medio serio, un programa que de alguna manera no asuma su postura ideológica, porque yo puedo decirte, bueno, somos de izquierdas y vamos a defenderlo y con los argumentos y lo podemos debatir y nos escuchamos y leemos lo que gustes, pero asumes una postura. No llegamos a decir aquí soy neutral, yo no tengo, yo no le voy a ninguno, a mí yo no tengo, no, pues claro, tienes siempre, como decía el profe, el gobernador aquí en el estado, uno tiene su corazoncito, ¿no? Y es válido reconocerlo y desde esa claridad poder debatir francamente, pero en nuestro país tenemos esa cultura mediática de la gran mayoría de los medios de comunicación, porque obviamente siempre hay honrosas excepciones y casi en todos los medios informativos hay gente muy profesional que busca en la medida de lo posible ser lo más objetivo, lo más veraz, pero claro, a veces pues también la industria, la empresa, la marca pesa, ¿no? Y en ese plano creo que de alguna forma lo venimos insistiendo. El gran reto que tiene hoy la ciudadanía es el cómo informarse de una manera certera, ¿no? Y estamos expuestos a un bombardeo que además está auspiciado y financiado con muchos miles de millones para incidir en la opinión pública, ¿no? Vamos a un corte informativo antes de irnos ya a nuestro cierre de esta emisión. Vamos a un breve corte. En un momento continuamos. Día Mundial del Agua, haz tu parte. Cierra la llave al lavarte los dientes. Repara las fugas y recuerda que en Baja California Sur, cada gota cuenta. Cuidémosla hoy para vivir mañana. Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur. Nuestros acuíferos están al límite. Cada año llueve menos y cada año somos más. El problema no está en el futuro, es ahora. ¿Qué puedes hacer? Instala regaderas ahorradoras, reutiliza el agua en tu hogar, reporta fugas en tu colonia y repara las que tengas en casa. En Baja California Sur, el agua se cuida. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Cada gota cuenta y empieza contigo. Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur. ¿Sabes cuánta agua usas cada día? ¿200 litros? En Baja California Sur, usamos 250 litros por persona, cada día. ¿Y si cierro la llave mientras me lavo los dientes? Ahorras hasta 10 litros. Y si reparas esa fuga, 30 litros más. En Baja California Sur, cada gota cuenta. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Cuidémosla hoy para vivir mañana. Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur. Baja California Sur es uno de los estados con mayor estrés hídrico. Con solo 200 milímetros de lluvia al año, cada gota es un tesoro. El 75% de nuestra agua viene de acuíferos que estamos agotando. Este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, haz tu parte. Cierra la llave al lavarte los dientes. Repara las fugas y recuerda que en Baja California Sur, cada gota cuenta. Cuidémosla hoy para vivir mañana. Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur. Nuestros acuíferos están al límite. Cada año llueve menos y cada año somos más. El problema no está en el futuro, es ahora. ¿Qué puedes hacer? Instala regaderas ahorradoras, reutiliza el agua en tu hogar, reporta fugas en tu colonia y repara las que tengas en casa. En Baja California Sur, el agua se cuida. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Cada gota cuenta y empieza contigo.
Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur. ¿Sabes cuánta agua usas cada día? ¿200 litros? En Baja California Sur, usamos 250 litros por persona, cada día. ¿Y si cierro la llave mientras me lavo los dientes? Ahorras hasta 10 litros. Y si reparas esa fuga, 30 litros más. En Baja California Sur, cada gota cuenta. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Estamos de regreso en Territorio en Movimiento. Pues ya estamos aquí de vuelta en nuestro último bloque, Frank, y bueno, pues como bien decías al principio, es un acontecimiento triste, no es algo que debiera de suceder en ningún lugar del mundo, no debemos de normalizar nunca la violencia, el crimen, el delito, eso siempre habrá que seguirlo combatiendo y desde este lugar, sin minimizar o invisibilizar la tragedia para los 13 heridos, que esperemos que logren restablecerse. Los heridos, obviamente, por las 2 personas que tuvieron un deceso, pues lamentamos profundamente, sean mexicanos, sean canadienses, sean japoneses, de donde sean, pues es una vida. Sin embargo, desde este reconocimiento de un hecho triste, de un hecho lamentable, injusto, valga decir que la seguridad de nuestras zonas arqueológicas, la riqueza cultural que se puede disfrutar, apreciar, admirar en estas regiones de todo nuestro territorio, nuestras zonas arqueológicas prehispánicas, son de una riqueza y de una vitalidad envidiable, positivamente hablando, ¿no? Sí, me parece que hay que tener cuidado como dices, ¿no? Ser muy cautos y equilibrados en las afirmaciones que hacemos desde nuestras casas, con nuestra familia, con nuestros amigos. Viene el fin de semana la carnita asada, va a salir el tema de no minimizar, ¿no?, la tragedia, pero también ser ecuánimes y equilibrados en nuestras reflexiones para no ser alarmistas, pues, como decías hace rato, ¿no? Esto no es un patrón, digámoslo así, no es algo que sea característico de México, sí lo es del vecino del norte, y por razones muy específicas. Allá está legalizado y es parte de su cultura el estar armados y normalizar la violencia. No es el caso de México, y por eso es que casos como el que sucedió hace 3 días allá en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, pues son tan mediáticos porque precisamente no son comunes, no están normalizados, y no hay que ser alarmistas, como dices, ¿no?, con este tema, y estar informados, tratar de estar lo mejor informados. Sí, no ser alarmistas y tampoco ignorar las señales de alarma que impliquen, claro, ¿no? Ya tuvimos hace unos meses un chico, no recuerdo en qué estado, si fue en Monterrey, también un chico abrió fuego dentro de una escuela. Es decir, si bien son casos aislados, no son casos que no estén sucediendo, ¿no?, o que no puedan seguir sucediendo, y que a eso nos referimos con, obviamente, las medidas de seguridad que se tengan que tomar, afinar para los diferentes lugares. Y las políticas públicas de salud, de atención a nuestros adolescentes, ¿no? Lo decía yo hace rato, ¿no? No estigmatizar y tomárnoslo en serio, perdón. Así es, y en ese punto, pues de alguna manera defender la tranquilidad y la riqueza cultural que existe a través de nuestras zonas arqueológicas. Eso creo que es importante, porque es uno de los patrimonios, los lugares fundamentales a donde vienen a visitar, pues sí, la playa, como lugares también muy, muy recurridos. Tenemos playas extraordinarias en el país, pero sin duda la potencia cultural y turística está suscrita en las zonas arqueológicas, ¿no? Entonces,
Me parece que el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pues han tenido un tratamiento muy ecuánime, muy respetuoso siempre de obviamente quienes están en una situación de tragedia o vivieron una situación de tragedia, pero dimensionarlo en su justa medida, ¿no? Y ayudarles, ¿no? Contribuir a la causa y disputar la narrativa, ¿no? Lo decía Camila Martínez, ¿no? La secretaria de Comunicación de allá del CEN, del Movimiento de Regeneración Nacional. Hay que disputar la narrativa, brincar el cerco mediático, espacios como estos, tratar de tener cajas de resonancia, generar más material de la conversación que hemos tenido aquí y cuando se pueda ir a otros espacios mediáticos donde son neutrales, ¿no? Donde son objetivos, pues nosotros ser claros en nuestra postura. Nosotros ideológicamente creemos en esto, somos oficialistas porque coincidimos en esto y en esto en el gobierno actual y creemos que esta narrativa que lo dijimos al principio se está construyendo alrededor de la tragedia, no solo revictimiza a las víctimas y invisibiliza el problema, que lo estás describiendo muy bien ahorita, ¿no? Que es qué pasa, ¿no? Con nuestros adolescentes, ¿no? En dónde están discutiendo, en qué foros, con quiénes están reflexionando al respecto, cómo se radicalizan y pues disputar la narrativa de lo que la derecha está diciendo aquí, que supuestamente tenemos un gobierno xenofóbico y que esto es consecuencia de las políticas públicas xenofóbicas que ha promovido el gobierno federal, lo cual es completamente falso, ¿no? Así es, y por supuesto que habrá que seguir dándole seguimiento, ¿no? Porque muy bien lo apuntabas, hasta ahora no tenemos alguna información más allá de alguna red, de alguna situación que pudiera alarmarnos o preocuparnos más. Hasta ahora pues parece una persona que en su patológica manera de comportarse, de no sentir atención, está muy estudiado también estos perfiles psicológicos de personajes que llegan a cometer este tipo de actos, pues está muy estudiado, el decir, pues tienen poca atención, no se saben relacionar muy bien, han tenido algún tipo de rechazo, etcétera, y viene algún conato de reivindicar un acto de poder, ¿no? Un acto de superioridad a través de la aportación de un arma frente a personas vulnerables. Desarmadas, como decías, ¿no? Que no están listas para una situación como esa, nadie la espera. Y entonces, bueno, estaremos también dándole seguimiento a este caso. Y bueno, el próximo jueves aquí estaremos en la mesa analizando qué pasó en Chihuahua. Qué escándalo, ¿no? Para hacerles un resumen, Maru Eugenia Campos, que es la gobernadora del estado de Chihuahua, que es un estado gobernado por el Partido Acción Nacional y que tiene una figura muy polémica que llega, ¿no? Con muchas denuncias de corrupción al gobierno de Chihuahua, pues por ahí al parecer les dio permiso, saltándose la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que se llevaran a cabo operaciones por parte de la CIA en Chihuahua. Hubo una tragedia, el gobierno federal no estaba al tanto de esa situación y le manda a hablar al Senado el 28 de este mes, el martes de la otra semana, a presentarse al Senado a la gobernadora de Chihuahua. El martes, ¿no? Martes de la otra semana. O sea que sí vamos a tener información para el jueves. Sí. Y claro, y además de la CIA, ¿no? Ni siquiera un departamento que se encargue del tema de las drogas, ¿no? Sí. La CIA, históricamente, ya lo hablaremos, ha sido la encargada de orquestar los golpes de Estado, los sabotajes a nivel internacional y de distribuirla. Ya nos vamos a escuchar y ver aquí el próximo jueves para abordar el tema de Chihuahua. La bella Chihuahua. Muchas gracias, muy buenas noches, Frank. Muchas gracias a todos, gracias a ti, Vico, gracias allá a los ingenieros en los controles. No olviden darle like, no olviden dejar su comentario, compartir y sintonizarnos todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Estamos aquí en el 99.1 FM. Recuerden que el Instituto Estatal de Radio y Televisión, el Canal 8, tiene sus redes en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram y espero que en Twitter también. Y la señal abierta. Claro. Muchas gracias, nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves aquí en Territorio en Movimiento. Muy buenas noches.
Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 9 de la noche. Esto es una producción del Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur.